Como os decía, hoy vamos a tener una experta, Lidia Romero. Mira, que ya está por aquí, así que la vamos a dar paso, que nos va a quitar, va a resolver muchas dudas sobre el ejercicio físico, la actividad física durante esos meses de embarazo y lo que viene después, todo el posparto. ¿Cómo estás, Lidia? Bienvenida. Hola, muy buena, Lidia Romero. gracias. Estaba explicándoles que, bueno, que eres experta, tienes un máster en entrenamiento, eres licenciada en CAFIT, pero es que además has creado una empresa orientada, enfocada totalmente al entrenamiento de la mujer en esos meses en los que uno está embarazada o justo cuando has tenido el bebé y quieres, bueno, pues recuperarte, supongo, volver a un estado físico óptimo, una condición física óptima. Te decía ya cómo estás, pero la siguiente pregunta sería cómo se te ocurrió centrar todo tu saber en ese momento de la mujer. ¿Por qué? Pues bueno, porque son necesidades que no han sido atendidas. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a este espacio, Mónica. Estoy encantada de estar aquí. Un placer Y para nosotras. sí, y además, no solo es verdad cuanto a entrenamiento, solo abordamos entrenamiento durante el embarazo y el posparto en Ogua Entrenamiento, pero luego tenemos Ogua Formación donde sí que abordamos las diferentes etapas de la mujer, ¿no? Ha estado, bueno, nuestro sector está muy masculinizado desde el punto de vista, por ejemplo, desde que estudiamos la carrera, somos un 80% son chicos y tan solo un 20% somos chicas, entonces hay diferentes necesidades, pues desde el embarazo, el posparto, la menopausia, el cáncer de mama, que sigue necesitando de más investigación e investigación en femenino. Atendiendo a esas etapas, pues quizás, como digo, ha sido un sector muy masculinizado, las cosas están cambiando, pero Afortunadamente. han sido, pues eso, necesidades que no se han cubierto como se hizo desde el abordaje que se debería, ¿no? Y yo siempre vengo del perfil de la fuerza y la velocidad, corría los 60 y los 100. He tenido el instinto maternal muy alto siempre y no me veía encasillada en el yoga y el pilates para embarazadas. Mi Ujú. pregunta cuando acabé el TFM era, vale, ¿y ahora se puede hacer más que yoga y pilates para embarazadas? Porque hay gente que entrenábamos más. Entonces, a raíz de ahí, pues empieza a interesarme y a raíz de ahí nace OGUA, ¿no? Ujú. Supongo que, no sé si es una duda, ¿no? No sé si te has encontrado con más, digamos, prejuicios o barreras, digamos, prescritas por los médicos, ¿no? Ese reposo absoluto que muchas veces te dicen, o reposo, simplemente reposo, o más por una falta de, lo que decimos, ¿no? De información sobre la persona, la mujer que se queda embarazada, por ejemplo, ¿no? Que es un momento en el que, bueno, pues quizá la que ella está haciendo deporte sí que tiene más intención de continuar, pero es muy difícil que una mujer justo que no hacía deporte y se queda embarazada se ponga a hacer deporte. Creo que es bastante, tú que tratas más con ella, es bastante poco común, ¿no? Sí, me encuentro de todo. Es decir, hace unos años atrás yo empecé con todo esto en el 2012, entonces he visto toda la evolución. Hace unos años atrás sí que es cierto que la tendencia era a parar, a parar, a parar. Actualmente hay sanitarios que paran a las mami embarazadas que deciden entrenar, pero no es lo habitual que nos encontramos, ¿eh? Hay casos, pero he de decir que hemos visto un cambio brutal. Yo que vengo trabajando desde el 2012 en esta población, ha habido un cambio brutal. ¿Qué pasa? Que también incluso nos encontramos, por ejemplo, cuando hay una mujer diabética gestacional, cuando hay un riesgo de preeclampsia, cuando, por ejemplo, hay una mami con sobrepeso o ya obesidad, sí que es cierto que tenemos sanitarios que son todo lo contrario, que fomentan el que entrenen. Y Uh -huh. es muy importante el cómo comienzan, porque ese tipo de perfil que no hacía nada, es verdad que es un buen momento, porque lo que no han hecho por ellas lo van a hacer por sus bebés, ¿no? Uh Entonces, -huh. nosotros percibimos que la embarazada es un perfil que entrena, que tiene su fidelidad en ese sentido y bueno, parte un poco de lo bondadosas que somos, que quizá por nosotros no lo hacemos, pero Pero por por lo ello sí. porque luego en el posparto nos olvidamos, ¿no? Nos ponemos en ese lugar
y ya, bueno, pues... Claro, ya ha salido el bebé, ¿no? Ya ahora ya no estamos nosotras, ahora ya es distinto. Claro, porque por ejemplo, es verdad que estéticamente yo recordaba es una cosa que me impactaba muchísimo. Tenía una profesora argentina de fitness que daba también las clases de media hora abdominales, que antiguamente era muy común, media hora entera abdominales, y verla con 9 meses ya, o sea, prácticamente para dar a luz y haciendo abdominales, físicamente te dices, ¿qué le está pasando al niño, no? O sea, porque nos digas un poco qué es lo que vive el niño, qué tiene el bebé dentro cuando una mujer, una madre, está haciendo algo de deporte, una actividad física. Pues fíjate, si hablamos ya diferenciando siempre lo que sería una mamá activa, actividad física, que es toda aquella actividad que hacemos pues para desplazarnos, para caminar y demás, y ejercicio físico entendido como aquella actividad física que ya está planificada, pues Ujú. sí que tiene diferentes beneficios ya en cuanto a descrito en bibliografía y súper llamativo. Comenzando no solo por la salud maternal y yéndonos a esa parte fetal, pues tenemos diferentes beneficios de que la variabilidad cardíaca del bebé es mejor, es más óptima. Luego tenemos que un reflejo varoreceptor que respecto a la tensión también es mejor. Por otro lado, nos muestran otros beneficios en cuanto a la placenta. Suelen ser placentas más irrigadas, con más irrigación sanguínea, que eso es súper interesante porque a más irrigación, más comunicación y más vascularización va a tener ese pequeño, ¿no? Luego hay Ujú. trabajos también donde nos hablan de que hay un mejor neurodesarrollo infantil. Entonces, estamos viendo continuamente beneficios asociados no solo a lo que ya es más común, que si lo quieren los comentamos también de salud maternal, Ahora. del Ujú. típico tópico de previene cesárea y ya está, ¿no? Es que no solo previene cesárea, es que le estás dando una salud a tu pequeño súper interesante. E O sea, hemos incluso, visto lo que propicia o proporciona, perdón que me he trabado, proporciona el deporte, la actividad física en el bebé de una mujer embarazada, ¿vale? Y ahora es cuando nos vas a contar, a rasgos básicos, porque yo creo que hay mucho, pero bueno, lo más destacado que produce a la embarazada, a la mujer, ya no al bebé. pues la embarazada tendríamos que mejorar lo que es la salud metabólica. Eso significa que, por ejemplo, a nivel de peso, el peso va a estar en una ganancia óptima para esa mamá. Previene el riesgo de tener diabetes gestacional, que luego a la larga puede derivar en una diabetes tipo 1, tipo 2 de la madre. Luego tenemos también la prevención del riesgo de preeclampsia, que es un trastorno hipertensivo, de depresión prenatal, eh, y luego una mejor regulación de la tiroides, que por el hecho de estar embarazada ya se nos desregula, ¿no? Entonces, hay una cantidad de beneficios asociados sin duda alguna. Y no solo eso, un parámetro transitorio que en el proyecto de investigación actual, que está liderado por la doctora Virginia Aparicio, se ha llegado a ver que, por ejemplo, en la leche maternal, marcadores tumorales como el TNF-alfa se ven reducidos y marcadores que son proinflamatorios, que llevan a una inflamación que no es adecuada para que las mamás no entiendan, tienden a reducirlo. Entonces, ya va más allá del no te va a doler la espalda, que también, Eso, eso yo... que también, exacto, una cosa más. Exacto, o no, te va a doler la espalda menos durante el embarazo, pero es que fíjate todo lo que hemos hablado ya en placenta, en Todos los feto, beneficios. Y hay has un sacado un montón. tema importante también el de la leche, la lactancia, ¿no? Porque también es otro momento en el que las mujeres, por lo menos en mi caso, teníamos muy poco conocimiento de si podía, en mi caso yo corría, ¿no? Salir a correr y luego darle el pecho. Te empezaban a decir, es que no te va a, le va a alimentar igual, es que si tú no tienes, no estás bien hidratada porque has sudado, danos un poco de luz sobre este tema, ¿no? Que yo creo que es Hay importante. otro mitazo, ¿eh? Otro mitazo, y ahí ya incluso trabajos hechos, ¿eh? Mirando el análisis bioquímico de la leche como tal, diciendo que no hay efectos contraproducentes. Por comodidad de la madre, porque claro, es muy incómodo irte con las mamas llenas, lo que sí se recomienda es que antes de hacer el tratamiento de extracción o amamante al peque, te vayas a entrenar y luego a posteriori ya amamantes, ¿vale? Entonces, Ujú. se recomienda eso, lo ideal, que se amamante antes y que se eviten los ejercicios que nos van a implicar poner la mama directamente en el pecho, en el El suelo. suelo, ¿no? Muy Ujú. cómodo,
para la madre, pero se puede sin problema. De Sin hecho, problema. sí, tenemos alguna corredora de ultradistancia bueno, es alucinante cómo se coordinaba con su pareja para hacer la extracción en Marruecos, que cuenta en su libro que se sacaba la leche mientras estaba haciendo la carrera, con lo cual, y ya independientemente de eso, a nivel bioquímico se ha visto que no hay ningún Que no problema. influye. Vale, entonces nos estás dejando clarísimos todos los beneficios que tenemos para el bebé, para la mujer, en el durante, en el después. Y hay, yo creo que no los hemos mencionado porque también son muy importantes, ¿no? Los beneficios psicológicos que tiene el mantenerte activa antes y después. Sí, totalmente en la calidad de vida, que es un parámetro muy importante, y luego como eso al final ayuda a la gestión del estrés y como la gestión del estrés, que lo vemos algo más esotérico en ocasiones, tiene una implicación directa fisiológica con la salud. Entonces, es muy importante. Y es muy importante durante el embarazo, pero vuelve a ser muy pesada en el posparto. En el posparto, cuando estamos en ese máster de sopetón de la maternidad que nos llega por todos lados, el tener tu hora de autocuidado, a lo mejor la energía porque has dormido fatal no te llegue ese día para hacer un entrenamiento de alta intensidad, pero al menos a caminar. Aquí lo importante es la dosis. ¿Qué dosis voy a dar? Porque si me paso de la dosis sí lo puedo estar haciendo mal, sobre todo en el Ujú, parto y perdón, sobre todo en el embarazo y en el ujú. lo que me va a implicar que me puede causar una lesión de suelo pélvico, por ejemplo, ¿no? Ujú. Vale, entonces siempre supongo también, por supuesto, supervisado, porque como estabas diciendo antes, que o sea, es importante pautarlo, ¿no? Si no tienes ningún tipo de enfermedad ni dolencia, por lo menos saber qué puedes hacer o no en tu estado, ¿no? Dependiendo del mes también en el que estás. Y luego lo que decimos después, ¿no? Incluso has mencionado también lo del momento de, no sé si depresión posparto, que también, como estamos diciendo ahora, si son beneficios también mentales, psicológicos, pues también te puede ayudar, ¿no? Al final es, como bien dices, buscar un ratito para ti. Sí, totalmente. Es muy importante. En depresión postnatal hay una escala que se llama la Edimburgo, que ya se ha visto en algún estudio, pero luego es curiosísimo como yo aquí en España lo percibo menos, pero estas referencias americanas hacen mucha relación a la depresión prenatal. ¿Vale? Entonces, bueno, yo he de decir, en mi experiencia, en España me lo he encontrado menos, pero parece ser que allí es muy habitual y los porcentajes eran abrumadores de cómo el ejercicio físico prevenía. Hay que ver también quizá lo privilegiada que puedo sentirme yo cuando a nivel privado una mujer me toca la puerta de quiero entrenar, ¿no? ¿Cuánto vale esto por lo menos? Con un Claro. embarazo no deseado en determinados sectores de población y demás, es verdad que todo esto se puede agravar todavía más, esa depresión y demás. Hay muchos Uh factores -huh. en cuenta. Vale. Quiero antes de seguir comentar que la gente que nos está viendo, si tiene cualquier pregunta, lo puede hacer en eso que es como una burbujita con una interrogación, nos deja ahí su pregunta y yo se la lanzo a Lidia para que la solvente. No sé si te han hecho alguna pregunta a ti, porque sé que las está también moviendo en redes. Si hay Sí. algo que quieras poner ahí de relieve, es tu momento. Pues mira, una de las preguntas que había, que es muy habitual, que si estoy en el primer trimestre, que si puedo seguir entrenando. Sí, sí que se puede seguir entrenando, ¿vale? Además hay una revisión sistemática bastante interesante hecha. No hay riesgo. Aquí hay que entender, durante el primer trimestre se tiene más el riesgo de pérdida por el hecho de ser el primer trimestre, pero Uh -huh. no porque se asocie con haber entrenado o entonces, en ese sentido, respirar porque podéis seguir. ¿Qué pasa? Que no se puede seguir como se entrenaba antes. Imagínate un perfil de mamá que va, un perfil de mujer, vamos, que va a un centro a hacer sesiones de alta intensidad de HIIT y además corre. Bueno, pues eso tenemos que dosificarlo de otra forma, ¿vale? Claro. Cuando estabas diciendo lo de, claro que sí, yo soy la primera defensora que se pongan en manos de un profesional, pero hay veces, pues, gente que no puede. Bueno, Uh pues -huh. las sesiones gratuitas que ponemos diferentes profesionales en las redes, asegúrate de que esa persona que lo está poniendo pues es profesional. Eso Entonces, es. dentro de los recursos gratuitos que el confinamiento ha ayudado mucho a que haya mucho material, pues pasa un poco de filtro quién está diseñando esas sesiones de entreno, ¿no? Uh -huh. Y ya hemos hablado del primer trimestre, entonces, ¿qué pasaría en el segundo y en el tercero? ¿No? Parece como que el segundo es, entre comillas, el más cómodo,
¿no? Porque ya has pasado como todo lo horrible del principio que muchas sufrimos y aún no estás excesivamente incómoda. ¿Cómo iría ese segundo trimestre? ¿Se podría entrenar un poco más o no? En los objetivos del primero aproximadamente, nosotros estamos en dos etapas diferentes. Una que llega hasta la semana 34 y 36, donde el mantener la condición física es el objetivo principal, ¿vale? Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento del equilibrio para toda la conciencia postural van a ser las protagonistas de esa primera etapa. Sin embargo, cuando ya comienzo en una semana 34-36 o una semana 28, si estoy en un gemelar, ya pasan a secundaria la fuerza y el ejercicio aeróbico y la movilidad, los ejercicios de movilidad, de respiración consciente y de meditación guiada van a ser la reina de esa segunda etapa. Entonces hay que entender que los desajustes biomecánicos, fisiológicos y anatómicos que ocurren durante el embarazo van a requerir que las necesidades desde el punto de vista de entrenamiento sea diferente. Porque a veces nos pasa que vienen a lo mejor en semana 30, quiero entrenar. Ya, pero es que te quedan 10 semanillas, ya no vamos a poder Claro. Tener el alcanzar beneficio, ¿no? lo que tenías antes. ¿No? Es muy importante que mientras antes nos pongamos las pilas, y esto es una cosa que cuesta entender y quiero recalcar, la condición física, es decir, cómo de fuerte, cómo de resistente en capacidad cardiorrespiratoria, cómo de flexible, todo eso, fuerza y resistencia es lo que se asocia con la prevención de diferentes tipos de cánceres, prevención de mortalidad, prevención de diferentes comorbilidades, de obesidad. Entonces, no me puedo despistar con esa condición física, porque antes trabajaba en el campo, pero es que ahora nos pasamos 8 y 9 horas delante de un ordenador. Entonces, sí que se tiene que entrenar, por supuesto, y es muy importante el trabajo aeróbico y de fuerza, ambas dos, en esta población, porque aquí me voy a enfrentar a una prueba de larga resistencia. Un parto no es 30 minutos y se ha acabado. Yo tengo que llegar fuerte, tengo que llegar además con capacidad respiratoria importante para yo aguantar mis 8, 10, 12 horas de parto bien, porque si no, al final, por eso se asocia mucho con el tema de cesárea, si no lo aguanto bien, me encuentro cansada tal, más probabilidad de tener un efecto adverso. Y ahora, creo ya un poco por cerrar todo lo que estás diciendo, que es súper importante, hay otra cosa que también creo que en los últimos años, como decías antes, cada vez está más en boca de todo el mundo, lo conocemos, no sé si todo el mundo lo trabaja bien, pero es la importancia de cuidar y trabajar tu suelo pélvico, evidentemente siempre, pero todavía más cuando estás embarazada o después, en el posparto, ¿no? Totalmente. Hay que entrenarlo durante el embarazo para hacer la prevención y luego, por supuesto, en el posparto. ¿Qué ocurre en el posparto? Que puede haber una patología. Entonces, si hay patología de suelo pélvico, que ahí no lo tiene que detectar una buena fisioterapeuta, si hay patología, primero hay que tratarla con la fisioterapeuta y en el segundo escalón ya estamos para intervenir a través del movimiento. Ejercicio del suelo pélvico sí, pero no todos los ejercicios son iguales. Y aquí, si me permite, aclaramos. O sea, el típico que denominamos Kegel, las que son las contracciones voluntarias, pues esto es necesario y se ha visto que tiene una asociación con la prevención de la incontinencia urinaria. Pero la incontinencia urinaria no es la única lesión que tenemos de suelo pélvico. Entonces, ante hiperpresiones, otras técnicas como hipopresivo, como una técnica de medio tronco que se llama 5P, todo esto va a hacer que tengamos un abordaje integrador. No nos podemos quedar solo con el hipopresivo, no nos podemos quedar solo con los Kegel, no nos podemos quedar solo con métodos exclusivos, porque si no, al final, pues no se aborda de buena forma. Y al igual, no puedo estar un año después del parto solo haciendo ejercicio de suelo pélvico. Eso, total. Te lo has encontrado, ¿no? ¿Alguna vez? Sí, llevo 8 años solo, ya, o sea, 8 años, 8 meses, tal, sí, pero es que el biomarcador es la condición física, entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo seguimos entrenando sin dañar nuestro suelo pélvico e incluso alternado, o sea, a la vez que estamos haciendo nuestro tratamiento con la fisioterapeuta, pero tenemos que ir de la mano, porque si no, entre que no has podido entrenar con intensidad durante 9 meses,
más el año que te pones las pilas en el posparto, llevas 2 años sin hacer prácticamente nada. Eso es. Y luego queremos milagros, ¿verdad? Queremos que esté todo igual. Claro, Madre mía. no puede ser más cuando venimos acarreando un segundo, un tercer hijo, entras en un ciclo y mamás que vienen agobiadas porque estás con 10, 12 kilos y ya no los 10, 12 kilos estéticos, es la implicación que eso tiene, me siento ahogada, tengo colesterol cuando antes nunca tenía, etc, etc, etc. Y ya para concluir, porque la verdad es que me está pareciendo súper interesante y prefiero que esté así condensadito, que la gente lo vea después y que disfrute de verdad de esta realidad, ¿no? De una experta como tú que se dedica y que trabaja con mujeres todos los días. Es verdad que a mí hay una mami que me ha dicho, sigo dando el pecho al bebé, a lo mejor tiene 8 o 10 meses, y no consigo quitarme kilos de encima, a pesar de estar entrenando. ¿Hay algo que te has encontrado con ese caso? ¿Hay una manera de solucionarlo o hay que esperar realmente allá destetar al bebé para ponerse un poco más las pilas? Ahí, a ver, la lactancia, que yo soy pro lactancia, pero es verdad que a nivel de estatus hormonal tenemos el control del peso en el posparto es complejo en sí. Uno, principalmente porque la calidad de nuestro sueño, más que por la lactancia, la calidad de nuestro sueño es muy mala. Entonces, cuando nos dormimos, hay diferentes procesos, entre ellos la hormona GH, que es la hormona de crecimiento, que nos va a ayudar al efecto, o sea, todo el proceso de lipólisis, por un lado, que está bloqueado porque realmente dormimos muy mal, va a depender mucho del carácter del bebé, y esa mamá le preguntaría que si su bebé le deja dormir. Le Sería deja dormir. un parámetro importante. Y bebés que dejan más, bebés que dejan menos. Y luego, por otro lado, la GH tiene mucho papel también en la construcción de masa muscular. Entonces, muchas veces ya no solo es que hayan cogido el peso, es que lo que antes tenían de masa muscular, ahora lo tienen con un porcentaje graso. Entonces, su sensación, me veo flácida, me veo floja, no tengo, mi barriga no tiene fuerza, ¿no? Entonces, tranquilas porque hemos tenido un proceso brutal de adaptación de 9 meses y no pretendamos que al día después del hospital vamos a estar igual. Entonces, como mínimo hay que hablar de un cuarto trimestre, que hay autores que hablan ya de ello y me encanta el concepto. Hay un cuarto trimestre que tenemos que tener en cuenta. Y después, si estás amamantando, tu oxitocina sigue más alta y la recuperación del tejido no tiene por qué ser súper rápido. Puede ser que el proceso sea un poquito más lento, pero sí que le diré a esa mamá y a cualquiera que tranquila. Al final se vuelve a recuperar, vuelves a entrar en tus pantalones. Obviamente no te puedes despistar, pero si estás entrenando, ya estás haciendo algo muy bien, ¿vale? Y gestión del estrés. Si el cortisol está alto, la cascada hormonal me la estoy cargando. Entonces, muy probablemente no sea tanto por la lactancia, sino todo el multifactorial que tenemos. Cuando recupero el ciclo menstrual y además, pues ya la lactancia la he dejado, pues en general tejido tiende a recuperar mejor y esto hay que entenderlo en la complejidad que supone, que nadie pro lactancia piense que estamos en contra de la lactancia. Estoy intentando explicar Para esto nada. que a veces Solo para que lo hace... entiendan las mamis, claro, las que están en esa situación, que no es que tengan Claro. que dejarlo, solo que estén tranquilas, que quizá cuando lo dejen, si lo tienen que dejar, o cuando pase el tiempo, o como estás diciendo, has mencionado dos cosas muy importantes, el estrés y la falta de sueño, algo que las mamis, pues casi siempre, sobre todo los primeros años, se tiene. Con lo cual, eso nos está haciendo que no consigamos quizá llegar a nuestra forma física, a pesar de cuidarnos en la alimentación y hacer algo de deporte, ¿no? Bueno, pues me ha Totalmente. encantado charlar contigo, Lidia. La verdad Ah, es que es un placer que haya gente como tú con esa iniciativa que se preocupa tanto de estos nichos, ¿no? De estos momentos de la mujer. Y hoy hemos hablado del embarazo, pero podríamos quedar otro día, hablamos de la premenopausia, de la del menopausia, porque, bocado. exacto, Hay muchísimo. porque también hay muchos otros momentos por los que pasa la mujer y que necesitamos quizá más esa ayuda específica para seguir haciendo deporte, para seguir cuidándonos y tener unos hábitos de vida saludables. Pues ha sido un placer. Igualmente, un placer a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo bien grande. Un beso fuerte. Gracias, Chao. Lidia. Gracias a todas por estar ahí. Hasta el próximo Experto Responde.